Pues apretaremos o no el botón rojo es la interrogante que se están haciendo en el Colegio Médico. ¿Por qué? Porque preocupa la cantidad de camas críticas ocupadas ya, 94.3%. Estamos con nuestros doctores, con la doctora Carolina Herrera, médica broncopulmonar. Gracias por acompañarnos, con la doctora Janet Vega, ex subsecretaria de Salud, asesora además de la Organización Mundial de la Salud, y también con el doctor Michel Marín, médico cirujano, vicepresidente de Colmed Antofagasta. Gracias a todos por estar con nosotros esta mañana. La pregunta está instalada: ¿deberá toda la región metropolitana efectivamente someterse a una cuarentena o, como lo plantea el Colegio Médico, todo el país? Veamos la siguiente nota y enseguida la respuesta. Mire, una persona atendiendo para toda la gente. Último día, porque ya mañana no podemos salir. Es difícil cultivar la paciencia cuando en pocas horas salir a la calle será casi imposible. Eso vivirán 28 comunas del país que desde este jueves se sumarán a la cuarentena total. Se dieron tanto tiempo de vacaciones y eso iba a pasar. Es muy necesario porque la gente no toma conciencia. La fase 1 del plan paso a paso entró en el debate tras la proyección del Colegio Médico. El gobierno insiste en las cuarentenas dinámicas. Por ejemplo, el control que se puede tener de que una persona respete o no la cuarentena. O sea, si una persona que vive en una comuna en cuarentena puede avanzar unos metros y encontrarse en una comuna que está en fase 2 y que por lo tanto tiene malls abiertos y que tiene los colegios abiertos, etc. Por ejemplo, de las 9 comunas que entran a cuarentena en la región metropolitana, 6 son vecinas de lugares que están en transición, como La Florida y Lo Prado. Porque Lo Prado está rodeado por Pudahuel, Cerro Rabia, y no hay cuarentena para allá, es muy raro. La región metropolitana, por lo menos su zona urbana, tiene una dependencia geográfica y tiene una dependencia funcional muy cercana entre las comunas. Las cifras COVID, hoy con más de 4.000 casos nuevos, repercuten fuerte en las unidades de cuidados intensivos. Al 17 de marzo los números están así: 3.276 camas críticas habilitadas, más de 3.000 en uso. De ellas, 2.133 son ocupadas por pacientes con coronavirus. El problema de los pacientes que se hospitalizan va a ser aproximadamente una semana o 2 semanas después. O sea que lo que nos viene para 2 semanas más es muy dramático. Según la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, al día se hospitalizan 37 pacientes en camas UCI. 5 regiones ya superaron el 98% de ocupación. En 10 días más, la cantidad de pacientes equivalentes al 5.000 pacientes diarios que se están infectando, necesitamos 250 camas. Y esas 250 camas no las tenemos y es muy difícil que tengamos donde sacarlas. El subsecretario de Redes Asistenciales aseguró que se sumarán refuerzos. Y esperamos que esta semana poder incluso ampliar esa capacidad en el orden de unas 200 camas adicionales. Según la vicepresidenta de la Sochimi, la mayoría de las regiones ya hizo lo que pudo en reconversión de camas. La única diferencia es que con respecto al año pasado es que ahora en la UCI no solo hay pacientes COVID. A eso se suma el cansancio de los equipos humanos, respaldado por un 25% de licencias médicas. Si bien hoy se reasigna personal de salud y se suma ayuda menos especializada, eso podría tener efectos. Si estamos en una crisis, por supuesto que se va a hacer, pero tenemos que saber que eso aumenta las probabilidades de complicaciones e incluso las probabilidades de fallecer de los pacientes que no puedan acceder a una cama crítica como corresponde. Mientras se discute lo de las cuarentenas, para los expertos la clave está en reforzar la trazabilidad. A su juicio, el pilar más débil en el combate a la pandemia. Como ejemplo, la región metropolitana concentra el mayor número de casos activos y presenta el peor índice de seguimiento. Y ahí vamos viendo los datos. Apretar el botón rojo, ¿qué es lo que implica? Empecemos por usted, doctor Michel Marín, allí del Colegio Médico en Antofagasta. Claro, buenos días, don Camaro, Sergio. Bueno, eso es una de las situaciones más complejas y esperamos no tener que vernos en esta situación de tener la última cama que ofrecer. Porque ya con el colapso de todos los hospitales en la región y todos los hospitales en Chile, al fin y al cabo, se hace un poco complejo y podemos llegar a esa situación. Hay que pensar que el año pasado, en el máximo de contagio, tuvimos 6.000 casos diarios y estuvimos casi en el colapso. Y este año podemos llegar a 6.000, 7.000 casos diarios, situación que no lo hemos vivido y no tenemos la claridad si vamos a ser suficientemente capaz
de poder entregar una respuesta de salud a las personas. Doctor, y eso es algo crítico, sobre todo para el equipo de salud. Claro. Mire, nuestro generador de caracteres, que es la wincha que está abajo, dice: en Santiago quedan solo 94 camas disponibles. ¿Cuántas camas disponibles quedan en Antofagasta? Nosotros todos los días tenemos cercano a los 95% de ocupación y tenemos entre 6 y 8 camas disponibles en una eventualidad. Hay que pensar que no solo son los casos de COVID lo que ocupan estas camas, hay otras patologías graves, infartos, accidentes vasculares y algunos otros pacientes que también requieren este tipo de camas. En este minuto en Antofagasta, por lo menos más del 60% de las camas UPC están siendo ocupadas por pacientes COVID, pero hay otros pacientes que tienen otras patologías que también ocupan este tipo de camas. Doctora Vega, sobre la misma pregunta, a ver, ¿qué es lo que pasa si llegamos a esa situación límite en la cual ya no hay camas? Ayer escuchábamos la impresión de un colega suyo que decía que eso no iba a ocurrir porque el sistema de salud pública siempre estaba maximizando sus capacidades, pero eso debe tener un límite, ¿o no, doctora Vega? Sí. Hola, buenos días primero, Sergio, y Buen a día, todos doctora. los panelistas. Bien. Un gusto. Efectivamente, tiene un límite y si bien es cierto, es más bien uno lo que quisiera que ocurra, la posibilidad de ampliar camas UCI no es infinita. Y lo que ocurre en esas ocasiones es que desafortunadamente hay que empezar a elegir los pacientes que uno, sobre todo que uno intuba. Eso significa, por ejemplo, que empiezan a haber otras cosas, como por ejemplo lo que se llamó, y de hecho, si ustedes recuerdan, la vez pasada, de repente se decía estas personas tuvieron cuidados paliativos. Cuando es debajo de esa frase de cuidados paliativos puede haber mucha discrecionalidad, porque uno puede definir, por ejemplo, que un paciente que tiene X edad no lo va a intubar y va a tener preferencia con un paciente que tiene menos edad, o que un paciente que tiene un cáncer, por ejemplo, es menos candidato a ser intubado que un paciente que no lo tiene. Desafortunadamente, todas esas argumentaciones son muy subjetivas, porque si uno lo piensa desde el punto de vista de los derechos de las personas, todas las personas, independientemente de su edad, de su enfermedad, etcétera, tienen derecho a ser intubados. Por lo tanto, empieza a haber situaciones extraordinariamente críticas que ponen al equipo de salud que está a cargo en la situación compleja de tener que decidir a quién intuba y a quién no intuba. Es dramático. Doctora Carolina Herrera, un gusto siempre, además también que nos acompañe. Estamos justamente en una situación límite porque, obediente a las cifras, 94.3 es la tasa de ocupación. Isquia Siches del Colegio Médico ha dicho 95, habría que considerar efectivamente cuarentenar todo el territorio, ¿Qué piensa usted? Mira, yo creo que la comunicación de riesgo tiene que ser clara y transparente. Esta no es la última valla, no es la última milla, ni es el último esfuerzo. Eso yo quisiera que los colegas reforzaran ese concepto también. Desde el punto de vista médico, esta pandemia ni está en el final por la vacuna, ni se avisora en las próximas semanas que esto vaya a terminar. Al contrario, si uno mira las tendencias, se da cuenta que esos 5.000 pacientes que estuvieron casos nuevos hace 2 semanas atrás, en las próximas 2 semanas van a significar lo que dijo la doctora que entrevistaron también de la medicina de urgencia, que si supongamos que un solo paciente de cada 100 requiriera UCI, con 6.000 pacientes son 60 camas. Y esa no es la realidad, en realidad son entre el 3 y el 5% los que necesitan UCI. Y si alguno de ustedes pudiera ver lo que nosotros vemos adentro de la UCI, que es que el paciente, para empezar, uno no puede tomar una decisión ética en el servicio de urgencia y decir este se intuba y ese no, así como dedo para arriba y dedo para abajo, es una enfermedad infecciosa que tiene posibilidad de tratamiento y tiene posibilidad de salir adelante, por lo tanto a nadie debería restársele la posibilidad de entrar a ser tratado, para empezar. Pero el problema es que es una enfermedad que nos ha dado con el mocho del hacha, en el sentido de que es una enfermedad horrible que sí necesita ventilación mecánica para el grave, y esa ventilación mecánica es prolongada y es sufrida. Nunca habíamos visto tantas complicaciones producto de una enfermedad, un pulmón rígido con neumotórax, neumomediastino y una serie de otras contingencias que hacen que esta sea una hospitalización en general prolongada. Ante la pregunta puntual, tiene que haber un techo, 95 es lo que dice Isquia Siches. Es que ya es mucho, Amaro, ya es mucho. O sea, usted sería de la consideración, viviendo en carne propia
testimoniando lo que está pasando, ¿usted sería de la determinación de extremar las condiciones ahora ya? Jueves es día de anuncios. O sea, para mí, esto tenía que haber sido en enero. Ya. Para mí. ¿Perdón? Para mí, esto tenía que haber sido en enero, el día que Mira. esperábamos que fuera la cuarentena y aparecieron los permisos de vacaciones. Yo le tengo afecto a las personas, al doctor París, le tengo afecto, pero en realidad yo pensé ese día que iba a ser la cuarentena y aparecieron los permisos de vacaciones, y eso es lo que se está reflejando ahora en el aumento de casos. Coincide todo temporalmente. Por eso es que en 2 semanas más, afírmate, cabrito, no solo en las UCI, en todos los hospitales. Aquí tendría que haber un hospital de campaña gigante que pudiera absorber muchos de los casos que en algún minuto vamos a tener que empezar a invadir servicios de pediatría o servicios de pabellones, igual que la vez anterior, ventilando pacientes con máquinas de anestesia. Reiteremos la pregunta de Amaro entonces para el doctor Marín y después para la doctora Vega. ¿Cuarentena total, por ejemplo, en la región metropolitana o lo que usted está viendo también en su región, en Antofagasta, doctor? Claro, mira, yo coincido con lo que dice la colega. Probablemente hay decisiones que debieron haberse tomado previamente. La comunicación de riesgo ha sido un poco compleja para nosotros, en el sentido de que debiera de ser clara para que las personas tengan adherencia a estas cuarentenas. Nosotros en la primera ola del año 2020 trasladamos fuera de la región aproximadamente un poco más de 50 pacientes, y en lo que vamos del 2021 ya hemos trasladado 140 pacientes. 140. Eso da una magnitud, ¿sí? 140 en 2 meses. Eso da una magnitud de la implicancia. ¿Y qué es lo que pasa ahora? En la primera ola habían regiones que tenían más casos y otras que tenían menos casos y podían desahogarse entre sí. Claro. Ahora estamos casi ocupados en el 100% del territorio nacional, con lo cual nosotros tuvimos que aumentar como pudimos en la última semana unas 10 camas nuevas por la imposibilidad que ya se veía de poder trasladar a los pacientes a Santiago. Entonces, esto se vuelve complejo. Sí, sin duda.